Dios les bendiga, hermanos. Cristo vive, ¿verdad? Y por eso que nosotros también vivimos. Hermanos, Dios bendiga en una manera muy especial a los amigos. Sabe que los amigos en esta hora, hermanos, en esta tarde, están tan cerquita de la salvación de Dios. Están tan cerquita del reino de Dios, hermanos. Dice Pablo que cerca de ti está la palabra. De tu boca a tu corazón. Imagínense, de la boca al corazón la distancia que hay. Y Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios bendiga a los amigos, hermanos. Los amigos son muy especiales acá en este lugar. Así que damos una cordial bienvenida a todos también, hermanos, los hermanos y a todos los que van a estar mirando a través de este video. Dios bendiga al hermano pastor que ya está con nosotros, ¿verdad? Ha regresado de una labor tan grande, pero que el Señor lo guardó y lo trajo con bien. La iglesia oraba mucho por nuestros hermanos y nuestros hermanos han regresado de esa misión, así que Dios les bendiga en una forma muy especial, hermanos. En esta hora, hermanos, quisiera que habláramos de una doctrina tan importante y tan especial que hay, hermanos. Y es hablar algo sobre la doctrina del Espíritu Santo. Eso es muy importante, hermano, ya que el Espíritu Santo es el que da vida a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que quedó encargado de ministrar a la iglesia, hermano. Y aunque muchas iglesias quizás consideran que el Espíritu Santo únicamente es algo, ¿verdad? Es un viento únicamente o es una fuerza, hermano. La iglesia de Jesucristo que realmente ha creído a la palabra de Dios no considera que el Espíritu Santo es algo. Considera que el Espíritu Santo es una persona y esa persona también es Dios. Así que, hermanos, es muy importante que hablemos y conozcamos un poco acerca del Espíritu Santo, hermanos. Y para ello, pues, vamos a ir a la palabra de Dios. Y no hay libro tan más importante, hermanos, para hablar de esto, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos. Vamos a ir al capítulo 1. Vamos a leer los versículos 4, 5 y luego vamos a leer el 8. Gloria al Señor. ¿Tenemos la palabra del Señor ya lista para leerla, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el capítulo 1, versículo 4, 5 y después el 8, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre que estás en gloria en esta hora, Dios mío, sea usted, Señor, poniendo esta palabra en los corazones de cada uno de los que estamos presentes, mi Dios. Sea usted, Espíritu Santo, convenciendo a las almas, ya que su ministerio eso es, Espíritu Santo, de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muchas gracias, Señor, por esta palabra. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermano? El tema, hermanos, para esta hora es: el esperar en Jesucristo no avergüenza. Qué lindo tema, ¿verdad? El esperar en Jesucristo no avergüenza. ¿Será cierto, hermanos, que no avergüenza el esperar en Jesucristo?
¿Habrá hecho promesas Jesucristo y realmente las habrá cumplido? Claro que sí, hermano. 100% las ha cumplido y las cumplirá las que ha hecho, hermanos. De manera que aquí vemos una promesa que está haciendo a sus discípulos. ¿Sabe que el Señor Jesús más que nadie sabía que ese grupo que había andado con Él, al irse Él de ellos, ese grupo iba a quedar muy triste? Iban a quedar decepcionados. No iban a hallar qué hacer. Iban a estar quizás en muchas claudicaciones. Y por eso fue que Jesucristo les dijo: me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. Rogaré al Padre para que envíe otro consolador. Y ese otro es otra persona, hermano. Esa persona era Jesucristo, hermano, el que iba a venir para estar con la iglesia, para ministrar a la iglesia. Hermanos, esa promesa es maravillosa. Y sabe que esa promesa la oyeron muchísimos. Oyeron esa promesa. Y esa promesa la creyeron muchos. Entonces Jesús les dijo: quédense en Jerusalén hasta que ustedes van a ser investidos por el poder del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y quizás, hermanos, sin lugar a dudas, al principio quizás fueron muchísimos los que estuvieron esperando ahí, ¿verdad? La Biblia dice en el libro de 1 Corintios 15:6 que una vez Jesús se presentó a más de 500 hermanos a la vez, después de la resurrección, por supuesto. A más de 500 hermanos a la vez. Eso era un buen grupo. Así que se cree, hermano, que seguramente empezaron muchísimo a esperar esa promesa que Jesucristo había hecho. Pero como se dice muchas veces, no es del que comienza, sino del que termina, hermanos. Siempre, hermanos, cuando hay, hermanos, un ministerio, una motivación de algo, hermanos, son muchos los que acuden al primer día, al segundo, al primer mes, al segundo mes, pero por último, son poquitos los que van quedando. Pero al principio, hermanos, el pastor se alegra y dice: wow, que esta gente está entusiasmada, está con el deseo de estudiar la palabra. Así es que son muchísimos los que están. Pero con el tiempo se van yendo. Y por último, unos poquitos quedan. Hermanos, las promesas que el Señor Jesucristo hace son realmente ciertas y positivas. Así que si el Señor Jesús dijo: quédense en Jerusalén porque ustedes van a ser investidos del poder de lo alto, esa promesa era verdad, hermano. Esa promesa había que creerla 100%, hermano. De manera de que hubieron muchos que sí la creyeron 100% y ahí estuvieron, hermanos, ¿verdad? Todos esos días hasta que vino el poder de lo alto, hermanos. Esa promesa Jesús se la hizo a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés y a todos. ¿Y cuál era esa promesa, hermano? Era la promesa de poder. Poder para hacer. Esa era la promesa. Poder para hacer el evangelismo, para hacer la obra del Señor, poder para orar por los enfermos, poder para liberar a los endemoniados, poder, hermanos, para hacer y continuar lo que ya Jesucristo había comenzado. Eso era lo que estaban esperando los discípulos y todos los demás que estaban ahí. Dice la Biblia que los discípulos, después de haber visto a Jesús que se fue al cielo, dice el libro de Lucas que regresaron gozosos a Jerusalén y entraron al aposento alto donde estaban todos ellos ahí, ¿verdad? Y los que estaban orando ahí era Pedro, Jacobo, Juan, y estaban con las mujeres, dice, no menciona nombres de esas mujeres, pero luego dice: y con María, y estaban clamando al Señor. Todos ellos estaban con María, la madre de Jesús, no con María, la madre de Dios. Dios no tiene madre ni papá.
Pero Jesús sí tenía mamá. Porque Dios vino a nacer en la carne. Entonces María fue la que se dio y prestó ese vientre. Qué privilegio de esa mujer, hermanos, de que ella fue la que concibió a través de la obra del Espíritu Santo ese hermoso bebé, que luego fue un niño y luego un muchacho y luego fue el gran predicador, el Hijo de Dios. Entonces dice que todos ellos estaban con María, la madre de Jesús, orando a Dios, no orando a María, que quede claro y que lo entiendan los católicos, sino que estaban orando con María, no orando a María, sino orando con María a Dios y esperando el poder de lo alto, hermanos. Hay 3 palabras claves acá en el libro de los Hechos que son bien bonitas, hermanos, y es ascensión, descenso y extensión. Con la ascensión de Jesús hacia los cielos, descendió el Espíritu Santo. Y con la descendencia del Espíritu Santo hacia abajo, se extendió el Evangelio. Entonces, esas 3 palabras son bien importantes en el libro de los Hechos: ascensión, descenso y extensión. Entonces, hermanos, ahí estaban los discípulos antes de venir el poder de lo alto, hermanos, tristes quizás, sin fuerza, sin ánimos de predicar. Y sabe, hermano, que esto es verdad. Si usted recuerda, cuando Jesucristo, óigame bien, fue crucificado y luego sepultado, ¿para dónde se fueron los discípulos? ¿A predicar el evangelio? No, se fueron a pescar. No hallaron qué hacer. No tenían el poder todavía. Los criticamos nosotros muchas veces, carnales, ¿para dónde se fueron? Pero si ellos no tenían el poder todavía. Entonces ellos, cuando se fue el guía que había sido por varios años, ellos no hallaron para dónde agarrar. Y Pedro dijo: yo me voy a pescar. Dijo: tengo una familia que tengo que llevar algo que comer. Y los demás dijeron: pues yo también me voy. Y se fueron a pescar, porque no tenían el poder, hermanos. Muchas veces, hermanos, nosotros realmente no podemos hacer nada porque no tenemos el poder de lo alto. Pero eso fue lo que Jesús prometió. Entonces los discípulos ahí estaban, hermanos. ¿Y sabe algo? También que es muy importante es saber esto. Los discípulos habían andado con Jesucristo por 3 años y medio. Habían sido los mejores estudiantes, hermanos, a tiempo completo. Y habían estudiado con el maestro de maestros, con el Hijo de Dios, pues. Pasaron el primer año, se graduaron del segundo año, se graduaron del tercer año y sacaron sus diplomas. Pero ahí estaban todavía, no tenían poder, nada, no tenían nada. Es que, hermano, muchas veces, hermano, uno puede tener, hermano, gran talento, ¿verdad? Puede tener mucha experiencia, puede ser muy educado, hermanos. Pero si carece, hermano, óigame bien, si carece del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios, lo que ha aprendido será muy poco válido, hermano. Será muy poco quizás lo que se va a beneficiar a la gente. Por el otro lado, hermano, oiga bien, una persona quizás no es gran estudiado, no es gran hombre que pasó de las escuelas mejores, ¿verdad? Quizás hasta ni puede tener ni buena atracción, ¿verdad? Pero si tiene el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo, la gente, hermano, arderá por oír ese mensaje. La gente del mundo oirá. ¿Sabe por qué? Porque el poder quien lo da en la predicación, y eso fue lo que prometió Jesucristo. El poder quien lo da es el Espíritu Santo. De manera que allí estaban, hermano, aquellos hombres orando, por supuesto, y con los brazos ahí cruzados y orando, porque iba a venir lo que había prometido Jesús. Las promesas que Jesucristo nos da, hermanos, son ciertas. Dice la palabra de Dios que todavía un poquito y el que ha de venir no tardará.
Y vendrá, hermano, vendrá Él y no tardará. Lo creemos siempre y lo vamos a seguir creyendo. Él viene muy pronto, hermano. Usted, hermano, está en las mejores manos, en las manos de Jesucristo. Así que no va a haber diablo, hermanos, que nos mueva, hermano, porque hemos creído en Jesucristo. Estamos fundados en la roca. Así que manténgase ahí, hermano. Mantengámonos en esa roca que es el poder de Jesucristo. Ahí estaban, hermanos, los discípulos esperando. Y como cualquiera, hermanos, que no tenían el poder de hablar, de evangelizar, de sanar. Pero, hermanos, llegó el momento, dígame bien, y esto es lo importante. Llegó el momento, hermanos, y esto lo hallamos ahí ya en el capítulo 2, ¿verdad? Del libro de los Hechos. Capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, mire el versículo 4 y mire quizás los que se perdieron, aquellos que se fueron, que no esperaron hasta el final. ¿Cómo dice el versículo 4? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Verdad que el que persevera hasta el fin es el que gana, hermanos? El que persevera hasta el fin es el que coronará la carrera, hermano. Así que aprendamos una vez más, no es del que comienza, hermano, sino del que termina, que logrará los objetivos. ¿Qué le parece si usted y yo, cuando emprendamos algo, hermanos, seamos persistentes, seamos tenaces en perseverar, hermanos? Y no seamos de doble ánimo, hermanos, que ahora estoy impulsado a hacer esto, ¿verdad? Y cuando pasan 2 o 3 semanas, ya me quedé. Ya no seguí viniendo a lo que había empezado, a lo que me había motivado. ¿Sabe, hermanos? ¿Sabe por qué muchas veces no perseveramos? Es porque nos falta ese poder. Es porque nos falta el poder del Espíritu Santo. De eso estamos hablando ahora. En primer lugar, hermanos, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Y qué dice la Biblia acerca de su identidad? Hermanos, podemos quizás encontrar las respuestas en la palabra de Dios, estudiando, por supuesto, y conociendo los nombres que lleva el Espíritu Santo y sus símbolos que aportan, hermanos, en su labor, en su ministerio. De esa manera, hermano, es que nosotros podemos conocer realmente qué es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Conociendo sus nombres, su ministerio que Él hace, hermano. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento se ilustra la labor del Espíritu Santo haciendo una operación dinámica muy extraordinaria, como aportando en la creación del universo? Y en esa operación dinámica que el Espíritu Santo hizo, hermanos, creó 2 clases de obreros del Señor. Primero, el Espíritu Santo capacitó y creó los obreros de Dios, es decir, hombres de acción, organizadores ejecutivos, hermanos. Como por ejemplo podemos mencionar ¿a quién? A José. Podemos mencionar a Bezaleel. De este hombre casi no se habla. ¿Sabe quién fue Bezaleel? Fue un gran arquitecto, tan capacitado que nosotros no tenemos una idea, con gran ciencia, que
el Espíritu Santo puso en él para que este hombre, hermanos, pudiese ser el director y constructor del tabernáculo de Dios. Entonces, hermanos, esos hombres, el Espíritu Santo los capacitó. También, hermanos, a Moisés lo hizo un gran hombre, a Josué, Otoniel, Gedeón, Sansón, Saúl y muchos más, hermanos. Cómo el Espíritu Santo dotó a estos hombres, hermanos, de conocimiento, hermanos, de habilidades en lo que ellos hacían, en lo que ellos emprendían. Imagina si usted recuerda lo que realmente fue José, el hijo de Jacob. Fue un tremendo hombre, hermanos, en ese tiempo. Fue el segundo del rey. Lo que José decía, eso se hacía. La gente se le doblegaba, se postraba delante de él. Él tenía un gran poder ahí, porque quien se lo había dado era Dios a través del Espíritu Santo, hermanos. Ciencia en la Biblia, arquitectura, hermanos. Tome el ejemplo ahí y lea, hermano, Éxodo 35:30. Mire lo que era este hombre que le mencioné de Bezaleel. Éxodo, hermanos, 35:30. Mire lo que dice esta palabra preciosa acá. Lo tiene, hermano. Éxodo 35:30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Hermanos, el Espíritu Santo es maravilloso. El Espíritu Santo capacita a las personas, hermanos. Entonces, hermanos, esta promesa había de creérsela a Jesús cuando Jesús dijo: quédense, porque yo voy a rogar al Padre para que envíe otro consolador, para que venga sobre ustedes. Y Jesús dijo: y cuando venga sobre ustedes, ustedes me van a ser testigos, primeramente en Jerusalén, el lugar donde habían crucificado a Jesús, el lugar donde lo habían matado, donde lo habían menospreciado. Mire qué amor de Dios, qué amor de Jesús. Primeramente sean testigos ahí, que sepan que a mí, que me mataron y me enterraron, ahora vivo y vivo por los siglos. Así que cuando reciban ese poder, dijo Jesús, cuando ustedes reciban ese poder, que entonces sí, ya no van a tener miedo. Ustedes van a ser testigos en Jerusalén. ¿Dónde más? En Judea. O sea, como que dice, Judea era todo el estado y Jerusalén era la capital. También en Judea me son testigos. Luego, ¿dónde? En Samaria. Ahí donde estaban los odiados samaritanos que no convivían con los judíos por el racismo que había, hermano. Pero Jesucristo los incluyó y les dijo: sean testigos también ahí en Samaria. Y después, hasta lo último de la tierra, llegó hasta usted, llegó hasta mí. Y seguirá llegando, hermanos. Oh, hermanos, el evangelio, hermanos, ha cruzado las fronteras. Y el evangelio, hermanos, ha inundado todo el mundo, hermanos. Y el evangelio se predica y se predica, hermanos. Son millones de dólares, de toda clase de dinero el que se gasta, hermanos, por cada año, por predicar el evangelio, hermanos. Y solamente eso es por puro amor, hermanos.
por puro amor de que Dios salve a las almas, no por, hermano, por intereses mezquinos. ¿Qué interés puede tener Dios en el hombre, hermano? El hombre no tiene nada que darle a Dios, pero solamente puede darle el corazón. Entonces, por ese amor se predica y se predica, hermano, el evangelio, hermano. Pero la gente ingrata todavía sigue diciendo, cuando se le da la invitación, sigue diciendo: mañana lo haré, otro día, hoy no quiero hacerlo, volveré otra vez, hermano. Y esta gente que piensa que tiene la vida comprada. No, hermanos. Ahora, hermanos, estamos vivitos aquí. Y como dicen algunos, ¿verdad? Pero más tarde puede estar la noticia. El predicador que estaba predicando ya está de cafetearlo. O cualquiera de ustedes. Hermano, nadie tiene, hermano, comprada la vida, hermano. Así que por eso es de aprovechar el momento, hermano. Por eso yo dije cuando comencé, que los amigos que están acá, óigame bien, están tan cerquita de echar un paso a la salvación, y lo único que tienen que hacer es confesar con su boca. Y si algunos creen que lo han hecho, hermano, no estaría de más hacer un nuevo voto delante de Dios y decir: yo me reafirmo, Señor, yo he estado viviendo descuidado quizás, pero ahora yo quiero acercarme más y más. Y también lo puede hacer, hermano. Entonces ese poder, hermano, es el que necesita la iglesia. Ese poder es el que necesitamos, hermano. Y más en estos últimos tiempos que estamos viviendo, hermano. Cuánta idolatría, hermano. Cuánta apostasía, hermano. Cuánto engaño de Satanás. Satanás, hermano, se está metiendo en las iglesias con mucha sutileza, hermano. Trayendo el mundo, metiendo el mundo adentro, hermano. Trayendo cosas y cosas, hermano. Hay que contrarrestar al enemigo, pero con el poder del Espíritu Santo, hermano. Es el Espíritu Santo el que va a dar ese poder, hermano. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, hizo a esos obreros de Dios y los capacitó. Y la otra clase de obreros que el Espíritu Santo capacitó fueron a los portavoces de Dios en el antiguo tiempo. Y esos fueron los profetas de Israel. El Espíritu Santo llenaba a un profeta y Dios le daba la orden para que fuese a predicar, e iba a predicar. Pero, hermano, en el antiguo tiempo el Espíritu Santo no moraba permanente en nadie, hermano. No. Mire la diferencia, hermano, entre la gracia, entre esta dispensación. En esta dispensación que estamos viviendo, que es la dispensación de la gracia. Mira la gran diferencia entre esta dispensación y la otra del antiguo tiempo, Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no moraba permanente, de manera que Saúl lo recibió, y por haber pecado también Dios se lo quitó. David pecó, y como dijo un hermano, por las dudas, él oraba y decía: Señor, no quites de mí tu espíritu. Sí. Entonces, hermano, pero la promesa que el Señor Jesús hizo, y esto es lo maravilloso, hermano, la promesa que el Señor Jesús hizo a la iglesia, hermano, a los que han creído en Él, no era, hermano, que iba a mandar el Espíritu Santo así de pasada, hermanos. No. Vean lo que dice San Juan, hermanos, o Juan, capítulo 14. Mira lo que dice esta palabra aquí. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros por un tiempito, ¿verdad? No, mi hermano, para siempre. Oh, gloria al Señor, para siempre, hermano, ese poder de lo alto. Oh, hermano, ¿qué más quiere la iglesia? La iglesia está, hermano, bien equipada, hermano. Tiene el mejor poder para vencer, hermano, para vencer las tentaciones, para vencer el mundo, para predicar el evangelio, hermanos, para que esta obra siga adelante.
Está bien equipada la iglesia, gloria sea al Señor, hermano. Y quien la equipó fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Quien la equipó fue Él, que dijo que no los iba a dejar huérfanos, sino que iba a mandar ese poder, hermanos. Ese poder es dinamita, hermanos. Es más poderoso que cualquier bomba que los países están haciendo en estos tiempos, hermanos. Tiene poder. Porque el enemigo huye, hermanos. Satanás huye cuando oye ese poder, hermanos. Cuando oye esa palabra predicada. Y las bombas que los países hacen únicamente matan la carne, hermano. Y a Satanás no le hacen nada. Satanás se ríe y les dice, más bombas y sigan matando gente. Pero el poder del Espíritu Santo, hermano, está cambiando a las personas, hermano. Ha cambiado al adúltero en una persona sana. Al borracho lo ha cambiado, hermano. Ha levantado al paralítico, hermano. El poder del Espíritu Santo es maravilloso, hermano. Y eso lo creyeron los discípulos porque se quedaron hasta el final. A pesar de que quizás algunos se fueron, ellos se quedaron. No dijeron ellos, si es que nuestro Señor no nos ha fallado, nosotros vamos a esperar. Y siguieron esperando, hermanos. Pasó un día, 2 días, 3 días, 4. Quizás ya varios se habían ido, 5. Y siguieron esperando, hermanos. Animémonos, hermanos, a ser persistentes nosotros también. Animémonos. Con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a poder hacer. Claro, sin la ayuda del Espíritu Santo nos vamos a ir al parque en vez de estar en el culto, habiendo culto, hermanos. Sin la ayuda del Espíritu Santo nos vamos a ir a otras partes pudiendo estar en el culto, hermanos. ¿Por qué? Si no tenemos ese poder, hermano, el poder del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, ¿quién, hermanos, más poderoso que el Espíritu Santo? Él está con nosotros. Él está con nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo capacitó hombres tremendos y fueron los profetas de Israel. ¿Sabe que? En segundo lugar, el bautismo del Espíritu Santo que está en la iglesia. Hay una pregunta acá que voy a hacer. ¿Tendrá el bautismo del Espíritu Santo todo creyente, hermanos? El Espíritu Santo, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo lo tiene todo creyente. Vayamos a la palabra de Dios, hermano. Vayamos a 1 Corintios 12:13. Gloria a Dios. 1 Corintios 12:13 dice la palabra de Dios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es lo que ha pasado, hermanos? ¿Sabe qué es lo que ha pasado entre nosotros? Nosotros hemos mezclado algunas diferencias. Por eso yo dije al principio que para conocer bien quién es el Espíritu Santo hay que conocer sus nombres, su ministerio, su manera de obrar en ciertas partes. ¿Cuándo recibe el bautismo la persona o el creyente? En el momento de su salvación, hermanos. Indiscutiblemente, hermanos. En el momento que recibe, óigame bien, al Señor, cuando se le hace una invitación para que reciba a Jesucristo, para que sean perdonados sus pecados, en ese momento que Él recibe a Jesucristo, en ese momento de la salvación que Él está recibiendo, está siendo bautizado en una forma total y está siendo unido al cuerpo de Cristo, al cuerpo.
sea, al cuerpo que Él mismo dio en la cruz del Calvario. O sea que eso es lo que identifica de que es propiedad de Jesús. Esa persona que recibe a Jesucristo en ese momento es que está siendo bautizada. Bautizado por el Espíritu Santo, y es lo que realmente hace que entró a formar parte, hermano, de ese cuerpo que un día, o de esa iglesia que un día Él vendrá a recoger. Ahora, esto así tiene que ser. Cuando nosotros somos bautizados, por ejemplo, en agua, ¿verdad que todos somos bautizados por el mismo bautismo? Todos. Bautizo a mi hermano, dice, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Todos nosotros hemos sido bautizados en ese mismo bautismo. Ahora, ¿qué hace este bautismo? Claro, es un mandamiento de Dios, pero también hace que nos identifiquemos como la iglesia membresía. Y el pastor dice, tenemos tantos miembros en propiedad, dice, que son bautizados, y tantos miembros catecúmenos que todavía no son bautizados. Entonces, ese bautismo en agua, que todos también lo tenemos, que es el mismo. Recuerde que Pablo dice un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Ese bautismo en agua que tenemos, hermanos, todos lo tenemos, que es el mismo. Entonces, de igual manera, antes, cuando la persona, oígame, recibe a Jesucristo, y eso fue lo que Jesús dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, el momento del bautismo del Espíritu Santo es en el momento de la salvación, y es una vez y para siempre, hermano. Sí. En la Biblia, hermano, usted no va a hallar que se diga, en toda la Biblia usted no va a hallar que diga que hay que pedir por el bautismo del Espíritu Santo. No dice. No dice, no hay un texto que diga, oremos por el bautismo del Espíritu Santo. Y eso a veces han sido quizás los pequeños errores que hemos cometido. Y estamos diciendo, Señor, estoy orando por el bautismo del Espíritu Santo, cuando usted ya fue bautizado en el momento que usted recibió a Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que es repetitivo? Es la llenura del Espíritu Santo, hermano. Esa acción del Espíritu Santo, si es repetitivamente, o sea, en otras palabras, se efectuó hoy y puede efectuarse el otra semana o el siguiente día. Tenemos algunos textos acá, hermanos, pero antes de leer esa parte, quiero seguir con esto de lo que es algo permanente, que una vez vino y una vez y ya no más. Ya vino, ya usted ya fue bautizado, porque usted es salvo, ya creyó en el Señor Jesucristo. Usted fue bautizado con el Espíritu Santo, yo también. Otra cosa que sucede una vez y para siempre, hermano, es la regeneración. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, somos regenerados por el Espíritu Santo. Y también fue regenerado, pues. Y no también estamos pidiendo después, Señor, yo quiero ser regenerado. Otra de las cosas también que fue una vez y para siempre es el sello. Dice la Biblia que cuando creímos nosotros a Jesucristo, fuimos sellados. ¿Con quién? Con el don del Espíritu Santo. Fuimos sellados, y eso es una señal de propiedad. O sea, cuando usted recibió a Jesucristo, usted fue sellado, y ese sello que usted y yo tenemos, eso es una señal que somos propiedad de Él. Ya nadie lo puede quitar porque somos propiedad de Él. Ya está el sello ahí, el sello de Dios, la garantía de Dios hasta el día de la redención. ¿Qué quiere decir esto? Hasta el día, hermano, de la resurrección está ese sello. Entonces, lo que es el bautismo del Espíritu Santo, lo que es la regeneración y el sellamiento del Espíritu Santo, únicamente sucede una vez en el cristiano. ¿Sí? Ahora veamos lo que es en cuanto a la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, ya dijimos que el bautismo del Espíritu Santo tuvo lugar, ¿verdad?
Y lo tiene todo verdadero creyente también, por supuesto. Porque Pablo dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Claro. Porque hay quien fingiendo quizás puede estar recibiendo a Jesucristo. Y el que no lo tiene, pues no es de Dios. Eso ya es así. Pero el que realmente recibió a Jesucristo con todo su corazón, tiene el Espíritu Santo de Dios. Ahora, hermanos, en último lugar, hermanos, para ir terminando, hermanos, esto, veamos cómo es lo de la llenura del Espíritu Santo. Mire, la experiencia, hermanos, de la llenura del Espíritu Santo muchas veces puede ser repetitiva. Vayamos siempre ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, lo que habíamos leído en el versículo 4 del capítulo 2, y fueron todos llenos. Aquí, hermano, sucedió algo increíble, hermano, y fue lo siguiente. Fueron llenos del Espíritu Santo, hermano, y a la vez hablaron en lengua. O sea que el Espíritu Santo dio el don de lenguas y los hermanos hablaron en lenguas. Y ya sabemos qué clase de lenguas hablaron, por supuesto. Fue un medio el que Dios usó para que se convirtiesen muchas almas al Señor, y fueron 3,000 personas las que se convirtieron. Entonces decíamos que el versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora veamos a Pedro y a Juan. En el capítulo 2, versículo 4, Pedro y Juan son llenos del Espíritu Santo. Recuerden que ahí están todos ellos, ¿verdad? Incluidos en los 120. Veamos en el capítulo 4 y versículo 8. Allí mismo, Hechos 4:8. ¿Qué dice 4:8? Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Sabe que aquí la llenura del Espíritu Santo no está usando a Pedro para que estén hablando en lenguas? No. O sea que la llenura del Espíritu Santo no va a ser solamente para que las personas hablen en lengua, sino para que hablen con denuedo, hermanos, el evangelio, para que hablen con denuedo la verdad. Y eso es lo que está sucediendo acá. Lo leemos una vez más. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga. Y Pedro dio un gran mensaje ahí, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque estaba lleno del poder, estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, hermano, que usted, hermano, en cualquier momentito, si usted o yo le damos lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a llenar a usted. Ahora la pregunta es: ¿tendrá todo cristiano la llenura del Espíritu Santo? No. Allí sí decimos no. Allí sí decimos no. Por eso es que Pablo aconseja y exhorta y dice: no os embriaguéis con cualquier vino en el cual hay disolución. Antes, ahí está la exhortación. Antes, sed llenos del poder del Espíritu Santo, hermanos. O sea, hermanos, que aunque usted haya sido regenerado y yo haya sido regenerado, aunque nosotros hayamos sido bautizados ya en el poder del Espíritu Santo cuando fuimos salvos, cuando creímos, aunque seamos sellados, llenuras no podemos tener. Y por eso, y ahí es donde está el problema. Ese es el problema que ahorita no tenemos esa llenura. Entonces, dice: Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Hay algún otro texto, hermanos? Ahí mismo en Hechos 9:17, hermanos. Vayamos a 9:17. Hechos 9:17. Aquí, hermanos, estamos hablando de un hombre llamado Ananías. Tremendo siervo que solamente allí es mencionado, pero un gran siervo del Señor, hermanos. Este fue el encargado, el comisionado por Dios para que le fuese a imponer las manos, ¿verdad?, a aquel
Lobito